Creo que el emprendimiento en México es gente que se la cree, que confían en que es un ecosistema muy interesante y que el momentum de México es extraordinario. O sea, si me preguntas, ¿hoy es el mejor momento para emprender? Sí. O sea, y pese a que empezaste hace tiempo diciéndome, hay 2 años de desaceleración, no importa. O sea, este es un tema que tiene altas, tiene bajas. Si tú me preguntas, hoy es un mejor día que ayer para emprender en México. Hay talento, sigue habiendo muchos problemas por resolver, es un mercado enorme, hay capital local y capital internacional son mejores inversionistas, llevan 4 o 5 fondos invirtiendo, hay emprendedores que llevan 4 o 5 emprendimientos y siguen aquí, hay resiliencia, hay adopción de tecnología, o sea, pum, 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 check, check, check. Este episodio es presentado por M14 for Education, la plataforma de consultoría en sistemas comerciales y competitividad para negocios que comercializan productos o servicios de alto valor, de la cual soy orgullosamente socio. Si estás buscando incrementar la competitividad de tu empresa y mejorar tus resultados comerciales, visita m14.com. Con letras sería mcatorce.com, m14.com. Y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a Progresivo Podcast. Hoy tenemos como invitado Vincent Esperanza, director general de Endeavor México, siendo parte de la comunidad del emprendimiento y desarrollo de emprendedores en México por más de 20 años. Endeavor es una organización internacional con sede en Nueva York, que cuenta con presencia en más de 30 países, dedicada a la aceleración y promoción de las mejores empresas y emprendimientos de alto impacto. A la fecha, Endeavor ha evaluado a más de 50,000 emprendedores y seleccionado a poco más de 1,800, generando hoy más de 1.5 millones de empleos alrededor del mundo. Hoy hablaremos de las startups nacidas en México, innovación y tipo de emprendimiento, y la desaceleración en la inversión privada para startups. Vincent, bienvenido a Progresivo Podcast. Encantado, ¿cómo estás? Pues muy bien, oye, pues gracias por recibirnos en tus oficinas. Yo sé que eres una persona muy ocupada, estás gestionando muchísimos proyectos, pero quisiera empezar la charla hablando de tu esposa. Tu esposa es mexicana, ¿dónde la conociste? Es mexicana, la conocí por azares del destino, en donde los dos veníamos de fracturas pasadas, de cicatrices de vida, y yo tengo un amigo que me dijo, oye, pues vente a pasar un año nuevo en tal lugar. Ella tiene una amiga que le dijo, oye, vente a pasar un año nuevo en tal lugar, y este año nuevo resultó ser el lugar que nos juntó. ¿Y los juntaron o fue casualidad? No, fue totalmente casualidad, nada planeado. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo conectaron, pues tú viniendo de una cultura tan diferente? No, a ver, yo llevaba ya muchos años en México, o sea que ya, o sea, el choque cultural, que digo, siempre sigue, yo ya, para que tengas una idea, hoy en día cumplo 25 años en México, ¿no? O sea, ya eres más mexicano. Al menos en tiempo vivido, sí, ya he pasado más tiempo en México que en Francia. Más mexicano, no sé, creo que soy como la canción de Facundo Cabral, no soy ni de aquí ni soy de allá. Pero entonces yo creo que cuando la conocí ya el tema cultural ya estaba bastante, al menos de mi lado, resuelto. Oye, ¿y cómo conectaron? Pues como es un poco, ¿no? Yo te diría que un poco química inmediata, ¿no? De que hay algo que no puedes saber si es algo físico, algo químico, algo un poco inexplicable. Pero también, como te dije, los dos veníamos de cicatrices y de fracturas, pero que nadie quería atreverse a que esto fuera algo en serio. Y finalmente, cuando es, ¿no? Y luego te tienes que enfrentar con esto. Oye, estas cicatrices que mencionas, estas problemáticas las viviste estando en Francia No, acá. o ya estando en México. No. A ver, como llevo 25 años acá, ya llevo aquí una gran parte de mi vida. Yo llegué en México en el 99, teniendo 21 años, siendo estudiante. Entonces, prácticamente cicatrices de vida, toda mi parte personal, amorosa, profesional, académica, pues ha hecho aquí, ¿no? Ahí, a tu pregunta, ¿eres más de uno o del otro? Uh-huh. Solo he trabajado en México, para que me entiendas. O sea, yo no sabría ni siquiera cómo es trabajar en Francia. Nunca he trabajado allá. Cuando yo llegué, vine con francos.
así de viejo me ves, ¿no? Oye, Vincent, ¿y cuál fue tu primer trabajo aquí en México? Mi primer trabajo fue que de hecho, estando en la universidad, yo hice mi programa de intercambio con la Universidad de las Américas Puebla, en Cholula, por eso digo que soy franco cholulteca. Y dentro de los 2 años que tenía que pasar en México, 6 meses era una práctica profesional. Que hoy en día todos entendemos lo que es. En el 99, no creas que era tan trivial. Yo llegaba con empresas, decía, oye, pues tengo que trabajar 6 meses en una compañía y nadie entendía muy bien. Decían, tenemos servicio social, son 20 horas a la semana, no me acuerdo, 30 horas, ¿no? O sea, no, no, no. Eso es un programa donde vamos 6 meses full time a una compañía y al final trabaja en una compañía francesa porque el concepto de prácticas, muchas compañías locales no la entendían. Y entonces terminé metiéndome en esta compañía y parece que les gustó, así que cuando regresé a la universidad, terminé mi último semestre y me gradué, inmediatamente después trabajé en esta compañía. Se llama Plastic Omnium y estaba en la división de sistemas urbanos, que era todo el tema de reciclaje de desechos, o sea, lejos del ecosistema de emprendimiento. Digo, y un tema también muy avanzado en esos años. Sí, sí, de acuerdo. Eso fue en 2001. Sí, y era un poco soluciones que existían en Europa sobre temas de medición de inteligencia de producción de desechos, donde tiene que estar todo el tema de la ingeniería de la recolección de desechos y eventualmente llevar hasta temas de reciclaje para desestresar los rellenos sanitarios así, sí, es cierto. A ver, y sigue siendo, creo que hoy en día, un tema todavía por trabajar en México. Sí, creo que muchas veces solo por Esto fue hace cubrir. 2 décadas. O sea, no. Sí, a veces se hacen más por cumplir algunas normas regulatorias más que por realmente hacer las buenas prácticas. Sí, aunque te voy a decir que la pepena es un extraordinario medio de reciclaje. Sí. Extraordinario. O sea, si tú mides cómo llega al relleno sanitario, llega poco. Porque en el Inter hay muchos incentivos para que se separe el plástico, que se vuelva a vender. Es interesante. Las Sí, dinámicas son muy distintas a las que esta compañía, que es francesa, veían en Europa y querían replicar aquí. ¿Y tú qué diferencia ves hoy en el ecosistema del emprendimiento en México? Que creo que digo, ha habido alguna desaceleración en cuanto a los incentivos y demás, pero ¿qué diferencias ves hoy en México versus lo que está pasando en Europa con emprendimiento? Pues mira, es curioso porque uno, soy poco conocedor de lo de Europa. O sea, yo llevo en el ecosistema de emprendimiento casi 18 años, ¿no? Yo entré en el 2006 a Endeavor. Pues evidentemente era un ecosistema totalmente distinto, ¿no? Y por ejemplo, Endeavor, que cuando yo entré en Endeavor, yo creo que éramos 9 países, ¿no? Hoy operamos en 42 mercados, incluyendo mercados en Europa, ¿no? Entonces, sí observo cómo funciona Endeavor Bulgaria, Endeavor Grecia, Endeavor Portugal, que acabamos de abrir, Endeavor Italia, Endeavor. Probablemente Endeavor España es la oficina que tengo más cerca, ¿no? Por afinidades de idioma y porque muchos empleados españoles en su escala hacia Latam pasan por México. Y te puedo decir que si tú comparas los ecosistemas, el ecosistema de Latinoamérica es infinitamente más maduro que el de España. Y dentro de Latinoamérica, el mexicano también es más maduro. Es decir, empezamos antes a producir emprendedores, a hablar de emprendimiento, a tener actividad de capital privado, a tener las primeras historias de emprendimiento. Lo que pasa es que España en muy poco tiempo está cortando la distancia de manera muy importante. Y hoy tienen unicornios, ya tienen condiciones de emprendimiento muy sofisticadas para solamente tener una década hablando y permeando el concepto de emprendimiento allá. Y realmente esas diferencias, ¿a qué se pueden atribuir? Yo lo que he visto en empresas de emprendimiento en Europa, muchas, el tipo de emprendimientos llegan a ser más sofisticados en algunos casos, en algunos ambientes tecnológicos. Y aquí lo he atribuido, desde mi experiencia, lo he atribuido más
como una necesidad. O sea, que a veces emprendes más por necesidad, ya sea algunos porque o no tienen trabajo o algunos ya llegaron a una escala laboral tan alta que eso, pues yo ya no me queda otra cosa más que emprender. Sí, a ver, hay dos tipos de emprendedores, ¿no? El que emprende por necesidad y hay dos tipos de necesidades. Nací en un lugar donde no existen empresas tractoras que generen empleo y que me permitan tener acceso a un empleo o estoy fuera del sistema de educación, de empleabilidad y entonces para sobrevivir tengo que hacer un micronegocio, ¿no? No es el emprendimiento que yo veo. O sea, como Endeavor nosotros vemos emprendedores y equipos de emprendedores. Y cuando digo emprendedores es agnóstico al género, ¿no? Mujeres o hombres, pero que vienen, que no es su primer emprendimiento, que vienen conscientes, intencionales para emprender, que están dispuestos a una dosis enorme de sacrificios, pero que el negocio que traen en las manos, su ambición es crecerlo, escalarlo y que venga a cambiar algún tipo de industria, ¿no? Es gente que decide emprender porque está, o sea, de verdad quiere hacer como que un caminito aquí. El primer emprendimiento que te decía es un emprendimiento de supervivencia. O sea, donde lo que tú tienes que hacer es tener suficientes ingresos para que la condición en la que tú naciste y tú estuviste, lo que traslades a tu futura generación sea mejor, ¿no? Es un elevador social. Este sí es un emprendimiento distinto. Los que yo veo están acá. Entonces, como que sí es importante separar como que los dos. A tu pregunta de Europa, de más sofisticados o menos sofisticados, lo que sí he aprendido es que emprender en Latinoamérica es infinitamente más difícil que emprender en ecosistemas más desarrollados, porque todo está adverso, todas las condiciones están en contra. Desde regulación, pero desde adopción de tecnología, desde acceso a talento, acceso a capital privado, acceso a capital público, incentivos. O sea, construir un negocio en nuestra región es extremadamente difícil. Cuando tú lo comparas con Europa, probablemente dar de alta una compañía, tener acceso a incentivos fiscales del gobierno estatal, municipal, federal, ser parte de un programa que te ayude a tener acceso tal, probablemente va a ser mucho más fácil tener esto que hacerlo aquí. Entonces, más sofisticado no sé. O sea, yo sí creo que aquí es para gente con mucho estómago. No quiere decir que los de allá no, pero aquí es Sí, digamos que el hecho de que sea más difícil aquí, pues obviamente la calidad de proyectos probablemente terminan estando mejor fundamentados y terminan haciendo un impacto más grande en la sociedad. Podría ser, y creo que los problemas que resuelven aquí son problemas reales, ¿no? O sea, para que exista emprendimiento tiene que haber problemas, ¿no? Y si ves alrededor nuestro, tenemos muchos problemas por resolver. A diferencia, por ejemplo, de Europa, que tienen una estructura donde muchos problemas están resueltos. Todos los países tienen una cantidad de problemas. Pero aquí nosotros tenemos muchos problemas por resolver. Y Papa Gobierno no va a poder resolver todos. Entonces el emprendimiento es una extraordinaria herramienta para aportar soluciones que resuelvan problemas grandes. Entonces sí es una tierra fértil para que haya soluciones. Y por eso hay tantos emprendimientos en México. ¿Y qué tanto las personas, porque vemos esta parte del emprendimiento tecnológico que hoy es la fuerte pues, de los grandes fondos de inversión, qué tanto eso es lo atractivo de emprender? Pero muchas veces, como bien mencionas, la gente no puede identificar esta diferencia de lo que es una pyme o de lo que es un pequeño negocio y lo que realmente es emprender, que emprender pues viene más de un sistema de escalabilidad, Ajá. que pues una pyme regularmente no tiene ese sistema para poder escalar. Sí, o sea, yo creo que la pyme lo que hace es que pelea por un crecimiento lineal, ¿no? O sea, constantemente seguir subiendo ventas, un 10, 15% anual, conseguir más contratos, pero no es un hockey stick, no es un tema exponencial, no es un tema de que pasas de 0 a 100 en un tiempo más razonable. Esto te lo permite la tecnología, ¿no? Alcanzar mayor alcance y tal. Pero el tema de tecnología para mí es un medio, no es un fin. O sea, no es quiero producir tecnología, no es quiero producir una compañía que resuelva este problema. Y por cierto, la tecnología que está a nuestro alcance o la que voy a desarrollar
es la que me va a permitir alcanzar 100 clientes en un tiempo mucho más eficiente que lo que haría en un método tradicional, ¿no? Ese es el tipo de compañías que nosotros vemos, que el ecosistema ve, que la industria de capital privado invierte. Este es el famoso ecosistema startup, ¿no? O scale-up. Aparte de las pymes, que México es un gran país de pymes y es más un tema de compañías en sector tradicional con crecimiento lineal. Que uno no es mejor que el otro, ¿eh? O sea, sí, son diferentes. son diferentes. Y están trabajando problemas distintos. O sea, que a veces hacemos esta analogía de, oye, pues que si fulanito tiene el potencial para hacer este negocio y tal, bueno, pues a lo mejor fulanito está resolviendo otro tipo de problemas con su empresa o en su comunidad. Sí. ¿Cuáles fueron las primeras empresas que tú recuerdas que empezaste a trabajar ya dentro de Endeavor y que hoy se convirtieron pues en grandes empresas, ya sea unicornios o que están en el camino para hacerlo? A ver, otra vez, con casi 18 años, a un ritmo de que vemos que te gusta 100, 200 al año, sí, hasta... Pero recuerdas Pero recuerdo... alguna que digas, oye, esta me marcó al inicio de mi carrera en Endeavor. Mira, si remonto a los inicios, recuerdo una que nadie recuerda, ¿no? Y que creo que es el propósito de este tipo de charlas, es hablar de las no evidentes. Recuerdo un par. Una es Procesa Chiapas. La recuerdo porque venían de Chiapas, ¿no? Entonces, de entrada es como que un tema diferente con Alejandro y Mauricio. Y ellos lo que traían como propuesta, la marca comercial se llama Marina Azul. Y la marca que tenían era los primeros en empacar el atún en un concepto de ready to eat en pouch, ¿no? Que era que hoy toda la gente vemos esto, ¿no? Que abres en su sellito y ahí pero eran los primeros. Y era bastante innovador hacer esto. Y luego piensas y dices, ¿y cómo esta gente desde Chiapas, ¿no? Está cambiando la manera en la que hacemos? Esta la recuerdo por esto. Yo empecé también en Endeavor en Puebla, entonces recuerdo con mucho cariño las historias de compañías que ya ni recuerdan ustedes, que Cinemagic, que era una cadena de cines para poblaciones marginadas, que tenían todo de entre tantos y tantos habitantes a tantos kilómetros de una ciudad grande, de preferencia por carretera, con una caseta para que sea un público que no vaya a la ciudad a ver un cine, y tenían una propuesta en donde hasta mantenían el intermedio, porque el intermedio era un público que aprovechaba el intermedio para ir a consumir en la dulcería, entonces tenían como que muchos temas. Entonces como que Café Punta del Cielo, que recuerdo Pablo también con mucho cariño de cómo estaba obsesionado por cambiar el café y que ibas a su oficina y traía máquinas todo el tiempo. Los de Tequila Milagro, que sí, sigue siendo una de las marcas que seguimos muy de cerca, porque cuando vendieron Tequila Milagro hicieron Casa Lumbre, que ahora hospeda un colectivo de marcas interesantes, Abasolo, Montelobos, Ojo de Tigre, y que han hecho a través de Endeavor marcas con un tema de celebridad y posicionamiento, ¿no? Que hicieron con Luis Gerardo Méndez, pero con Luisito y con Hamilton y Lenny Kravitz y The Rock, ¿no? Entonces como que interesante. Y pasando al tema de tecnología, siempre voy a recordar a Adolfo de Clip como para mí uno de los pioneros del ecosistema de emprendimiento, porque el ecosistema de tecnología necesitaba un primer champion, y los primeros emprendimientos que veían tenían todo en contra, ¿no? No había capital privado, no había penetración de smartphone a la magnitud que la tenemos hoy, no había talento de tecnología. Entonces, construir un negocio de tecnología o basado en tecnología era extremadamente difícil. Y recuerdo las historias de Yaxi, las de Carrot, que tenían una propuesta inmensa de resolver un problema importante. No sé si las recuerdas, pero Yaxi era la primera app de geolocalización de los taxis de la Ciudad de México. Antes de Uber, antes de Cabify, antes de Didi, antes de todos ellos, Pepe y Sebas haciendo donde tú podías ver, geolocalizar el taxi y pagarle vía la aplicación, ¿no? O sea, hoy dices, pues sí, es lo que pasa todos los días. Sí, pues estábamos en 2011, ¿no? O sea, es una genialidad y esta sí tuvo éxito porque tuvo una adquisición, luego fue adquirida por Easy Taxi, integrada por Cabify, pero por ejemplo Carrot
no sé si te acuerdas de Carrot, que era este sistema para que el coche que estaba demostrado que pasaba 90% de su tiempo o en tu casa o en tu oficina parado, ¿no? Alguien lo podía usar y desbloquear y utilizar y regresar, ¿no? Y entonces había un tema de economía circular, una belleza. Tampoco hizo, ¿no? Entonces, ¿por qué te menciono a Clip? Porque cuando yo conocí a Adolfo en 2013, que venía con una misión muy clara de empoderar al changarro mexicano, ¿no? El tendero, de un instrumento que permitía eliminar la industria del efectivo y convertir cualquier smartphone, cualquier tablet en una terminal de bancaria, vi a alguien diferente en su ambición, en su trayectoria, en su irreverencia, en su personalidad. Y yo sí, para mí es, o sea, si alguien escribe un libro sobre emprendimiento de tecnología en México, capítulo 1 y prólogo tienen que estar con Adolfo. Aunque no ha sido el primer unicornio, ¿no? O sea, en la secuencia de los unicornios ha sido el tercero. Pero para mí sí es como... Es que también el cambio social que está detrás del proyecto. Y si era el primero, o sea, fue el primero que levantó una ronda superior a 100 millones de dólares, que no era nada trivial y nadie pensaba en aquel entonces que México era capaz de tener un emprendedor local que levantara tal cantidad de dinero. Es el primero que hizo que General Atlantic y SoftBank, que son dos grandes inversionistas mundiales, voltearan a México, hicieran una inversión en México. Es como todo en la vida, cuando tú eres el primero que agarra el machetazo, pues es el camino más difícil. El siguiente no tiene pavimento, 4 vías y tal, pero ya tiene, alguien pasó por ahí, ¿no? Entonces, además de la dimensión social que mencionas, además de eliminar el cash, que me parece una tarea que todavía estamos a la mitad, ¿no? En México, me parece enorme lo que permite, pero sí creo que ha sido primero que había algo diferente, ¿no? Y luego, sí te diría que Carlos Roger y Lori de Kavak los recuerdo porque cuando se dio finalmente el primer unicornio, que para mí no es un fin, no hay una obsesión por generar unicornio, pero de cierta forma en aquel entonces sí era importante que México demostrara ante los ojos del mundo que estaba a la altura de otros ecosistemas. Imagínate que Uruguay tuvo unicornio antes que México. Y si ves las dimensiones, las dinámicas, el tamaño de uno versus el otro, dices, no es normal, ¿no? México tuvo que... Entonces, sí me pareció muy importante. Y bueno, historias tengo... Sí, donde inicialmente aplanaron el camino. Exacto. A mí en la oficina me dicen Wikipedia. Tengo tantas historias que me arranco y te puedo contar cientos y cientos de historias. Oye, Vincent, hoy en día, hoy que mencionas estas empresas que son base tecnológica versus las que no lo son, hoy en día, Endeavor, ¿qué empresas son las que prioriza? ¿Las que son base tecnológica o las que son empresas de alguna forma tradicionales? No, o sea, creo que Endeavor tuvo, más bien, el ecosistema tuvo 2 décadas. Una primera década bastante tradicional, con los Daniel Espinosa, Chilimbalam, Cinemagic, Café Punta del Cielo, ¿no? O sea, este tipo de compañías en un sector relativamente tradicional. Y luego en la siguiente década, donde el ecosistema produjo los Clip, Kavak, Bitso, Quesky, ¿no? Nowports, tal de mundo, ¿no? 99 minutos. Hoy en día Endeavor ve exclusivamente compañías que están montadas no en tecnología, sino en un modelo que es capaz de tener un crecimiento exponencial. Normalmente la tecnología te permite esto, ¿no? Pero, por ejemplo, acabamos de seleccionar a Birdman, que es una compañía en Guadalajara, que eso me encanta, que no sea en la Ciudad de México, porque tenemos una agenda de diversidad de latitudes. En sector de nutrición, porque son proteínas no animales, que también tiene todo un trasfondo social, ambiental importante. Tecnología no parece que tiene, pero disrupción, innovación y un segmento, un nicho de mercado muy, muy específico lo tiene clarísimo, ¿no? Y además una capacidad enorme por crear producto, por crear packaging, marca, que hace que O sea, ahí la innovación es en producto y la innovación es en comunicación. en producto, en comunicación, en el go-to-market, ¿no? Tal.
Tan es así que mucha gente me dice, no sabía que era mexicana, ¿no? Los de Casa Lumbre, que te digo que tienen todas estas marcas alrededor, la gente no puede, o sea, imaginar que tienen tanta categoría con tantas etiquetas interesantes, productos interesantes, celebridades asociadas. Sí, es un emprendedor, pero hoy en día sí vemos principalmente este tipo de compañías. Y con esto que mencionas, o sea, que hay gente que no dimensiona que esas empresas sean mexicanas, o el caso que mencionabas de Uruguay, ¿existe un malinchismo o existía un malinchismo hacia México en otros países del ecosistema del emprendimiento? Mira, existen dos cosas. Uno es que cuando Endeavor Argentina, por ejemplo, tenía a Mercado Libre, Globant, Patagon, Streamelons, compañías totalmente en sector de tecnología, nosotros teníamos el ecosistema que te menciono, ¿no? Y no es que es mejor o peor, pero es lo que voy es que México sí tuvo un rezago de producción y adopción de emprendimientos basados en tecnología. Es decir, lo que Argentina empezó hace 20, México lo empezó hace 10, ¿no? Eh, lo cual también por eso lo hace tan atractivo este mercado, porque es inmenso, habla lo mismo que todo el continente, excepto el monstruo que es Brasil, pero además tenemos una década de rezago en la adopción, ¿no? Entonces hay miles de oportunidades. El malinchismo percibido, ¿no? Desde mi punto de vista es que si tú ves el ecosistema de emprendimiento en México, tiene una cantidad anormal de extranjeros emprendiendo en nuestro país. Enorme. Si tú ves el número de compañías, Kavak, venezolanos, Z-Brands, bueno, Luna, más conocido como Luna, tiene un boliviano, tiene un francés, tiene un mexicano. Y si así te vas, ¿no? Empezarás a ver que hay mucha cantidad de extranjeros emprendiendo en México. ¿Y esto por qué es? No es porque el extranjero es mejor que el mexicano, pero cuando Linio llega a México y despliega el primer marketplace en México en los 2011-2012, se da cuenta que hay una ausencia de talento de tecnología. ¿Por qué? Porque no había industria de tecnología. Entonces, para construir Linio, tiene que, o sea, invitar a México a gente que tenían estas habilidades de otros países y los lleva a México. Por eso Carlos de Cabac viene a México. Por eso mucha gente viene, incluyendo mexicanos como Ulrich o como Bernardo, que hoy hace Flat y todo. Pero hay una invitación de mucha gente de fuera y la gente llega a México gran parte por Linio, se enamora de un mexicano o de una mexicana, como fue mi caso, y cuando les preguntaras puede ser esos casos así como extraños de que el mundo te los pone enfrente, pero luego voltean y dicen, es que México es una tierra de oportunidades enormes, porque hay muchos problemas por resolver y deciden hacer su emprendimiento. Y a diferencia de lo que yo observé que ya cambió, es que muchas veces el emprendedor mexicano veía el territorio mexicano como suficientemente grande para crecer un negocio exitoso. Y el que viene fuera no tiene fronteras. Estaba dispuesto a construir un negocio, pero replicar operaciones en la Argentina, en Brasil, en Colombia. Y entonces le dio una dimensión de ambición que no teníamos localmente. Y esto creo que fue muy benéfico porque empezó a que el mexicano viera que puede crear un negocio que tiene réplicas y tiene éxito fuera. Entonces, un poco siempre que decimos de México para el mundo, ¿no? O que, oye, estos negocios eran un copycat de una compañía en Estados Unidos y simplemente, no, es extremadamente difícil replicarlo, llevarlo a las condiciones del mercado local, pero además, ¿qué crees? Lo fue y lo expandió y entonces empezó a tener esto. Entonces, yo creo que si es que existió en algún punto, ahora ya estamos al tú por tú. Creo que el emprendimiento en México es gente que se la cree, que confían en que es un ecosistema muy interesante y que el momentum de México es extraordinario. O sea, si me preguntas, ¿hoy es el mejor momento para emprender? Sí. O sea, y pese a que empezaste hace tiempo diciéndome, hay 2 años de desaceleración, no importa. O sea, es un tema que tiene altas, tiene bajas. Si tú me preguntas, hoy es un mejor día que ayer para emprender en México. Hay talento, sigue habiendo muchos problemas por resolver, es un mercado enorme. Hay capital local y capital internacional que son mejores inversionistas, llevan 4 o 5 fondos invirtiendo. Hay emprendedores que llevan 4 o 5 emprendimientos y siguen aquí. Hay resiliencia, hay adopción de tecnología,
O sea, pum, 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 check, check, check. Y luego también, cuando se pone difícil es cuando nacen los mejores emprendedores. Yo creo que los peores años del ecosistema fue el 20 y el 21, que todo pareciera fácil. Ahí es donde todos cometimos los peores errores. Sí, esto que mencionas de la percepción que podía haber en México, yo he entrevistado a bastantes empresarios que son de Argentina, que son de Colombia, y que veían a México, oye, pues es que la solución que yo estoy dando no existe, no tengo ninguna competencia, pues voy a establecerme en México. Y si piensan en esta empresa global, y aquí a veces es, oye, pues que México, pues si Sí, cubro todo México, ya estoy. sí, ahora también el de Argentina, si no piensa en un negocio global, muere local, porque la incertidumbre, el tipo de cambio, las estructuras de Argentina son tan difíciles de leer que no hay manera que siendo un emprendedor en Argentina, en Buenos Aires, con una solución local pueda sobrevivir. Solo sobrevive el que crea. Entonces, por eso ellos no hacen con un chip totalmente global. Y luego, si tú ves los tamaños de mercado y las oportunidades, pues México es el grandote de habla hispana. Y es el cercano con otro mercado bien interesante. Y eso nadie nos los va a quitar nunca. ¿Y cuál es la situación actual ahora que mencionas la parte de capital privado? O sea, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué tan fácil es obtener capital privado, capital público hoy para emprendimientos que tienen base tecnológica? Capital público es más complejo. Capital privado, mira, después de la cruda del 2020-21 y que había que hacer esta corrección necesaria de ajuste, tanto de cuánto dinero desplegamos, a qué tipo de evaluación, a qué tipo de equipos y con qué tipo de fundamentales económicos, yo creo que, como todo, el péndulo hace que hubo una exageración de dinero entregado a lo estúpido en todas las dimensiones, hasta me retracto y no entrego ningún centavo. Y ahorita ya se está percibiendo una reapertura hacia invertir. Lo que va a hacer falta, pero el tiempo no nos dirá, es los cheques más grandes. O sea, hoy es fácil conseguir dinero local para la etapa temprana de un nuevo emprendimiento. Etapa semilla, etapa post-semilla, sería, pero lo que viene después sí viene con fondos regionales o globales. Ahí todavía no tenemos bien visualizado en qué magnitud viene, pero que regresa. ¿Y qué tan necesario es para una startup o para un scale-up obtener dinero de un fondo de capital para crecer? Pero lo que ya está demostrado es que solo crecer porque te inyectan rondas de capital, la evaluaciones cada vez más altas, ya vimos que esto no es un camino sostenible para nadie, ni para el inversionista ni para el emprendedor. Lo que sí es que el capital privado es un empujón para que el emprendedor pueda hacer iteraciones y probar soluciones, productos, hasta que ya llegue al que le pega a lo que llamamos el product market fit, o sea, que ya hace sentido y que esto lo llevará a rentabilidad, ¿no? Entonces, no es que no puedes construir un negocio que solo dependa de capital privado, pero sí requieres de capital privado para poder iterar, que sea tu laboratorio de ideas, que pruebes cosas nuevas, hasta que ya alcances en un tiempo razonable un tema de rentabilidad. Y cuando una persona o una empresa quiere virar hacia emprender de manera digital, los primeros pasos es tocar la casa o la puerta de un fondo de capital, es buscar inversionistas ángel, es buscar a Endeavor. O sea, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué camino tienen que seguir para realmente ponerse eventualmente los que pasen, obviamente, los criterios y las pruebas, pues ponerse uno a uno hoy con las startups mexicanas? Sí, o sea, hay varias secuencias. La primera, la más conocida, son los 3 Fs, ¿no? Que son Friends, Family. En su momento se llama Fools y ahora se llama Fans, que es alguien que te conoce personalmente, que no tiene mucha idea de lo que estás haciendo, pero dice, oye, yo lo conozco, es una persona seria o es mi sobrino, sobrina, le tengo cariño, sé que es una persona que está dispuesta a sacrificar, le doy un cheque a ciegas, ¿no? Es el primer cheque para arrancar, o sale de ti mismo porque estás en tu segundo, tercer, cuarto emprendimiento y ya te hiciste capital propio y ese es, digamos que lo mejor, ¿no? Que tú puedas poner también recursos. Lo otro es que lo consigas de gente que es una apuesta personal. El siguiente es el inversor ángel. Para mí siempre he pensado que sí, como emprendedor es el que más se tiene que apreciar.
porque es el que, a pesar de que hay evidencia nula de que vas a triunfar, nula, porque todavía estás en una etapa tan difícil de predecir, que es, me gusta el perfil de la gente, me gusta el equipo que estás construyendo, me gusta el sector que estás queriendo cambiar, me gusta tu propuesta, y aunque no tengo ninguna certidumbre que lo vas a hacer, aquí te va un cheque. Este es el cheque que cuando te lo dan, sí tienes que irlo a celebrar. Porque ahí no es el tío o la tía. O sea, ahí sí hay. O sea, sí lo lograste convencer a alguien que no te conoce a que le metieras un cheque. Y luego llegan los fondos institucionales, que algunos invierten en serie semilla, un poco después, un poco hasta que haya unos que hacen cheques más grandes. Cada uno tiene un rol distinto, emite un cheque diferente, evalúa los proyectos con un ojo muy distinto. Todos ellos buscan una rentabilidad económica en el futuro, todas. Y es una especie de cadena alimenticia. Es el que pone aquí, lo que espera es que el día de mañana llegue un fondo institucional que recompre las acciones a una mayor valuación y que así se dé hasta que haya lo que llamamos una salida. Y hay dos tipos de salida. La salida pública, tocar campana en las bolsas que tenemos dos en México o en Nasdaq o tal, que no se da mucho. Apenas tuvimos una en México y la celebramos como hace poco, porque sí, hace mucha falta. O que la adquisición de una compañía grande adquiera la compañía, ¿no? Como en su momento fue el caso con Uber Eats, que adquiere Corner Shop y que se vuelve una salida porque ya hay o sea, hay alguien que recompra las acciones de todo y ahí es donde se devuelve, digamos, el dinero de los inversionistas, de los emprendedores y de los empleados. Oye, Vincent, estamos llegando al final de la charla y me gustaría preguntarte en estos años de trayectoria, no solo profesional, sino de vida, ¿con qué lección te quedas que te haya cambiado y que te haya ayudado a convertirte en quien eres hoy? Híjole, son tantas, pero o sea, creo que lo decimos mucho en Endeavor y a veces no entendemos la dimensión, pero nuestra fundadora, Linda Rottenberg, siempre dice, si no te tachan de loco, de loca, es que no estás pensando lo suficientemente en grande, ¿no? Y la tendemos a repetir en Endeavor como una forma un poco mecánica, ¿no? Pero yo creo que en realidad sí, una buena lección es la locura bien canalizada es súper sana. O sea, tener ideas distintas, no estar como, ser como que una persona un tanto diferente del resto, alguien que se atreve a pensar fuera de la caja, que está dispuesto a hacer algunas... esto sí para mí ha sido como que clave en lo que soy hoy como individuo, como director de Endeavor, como en mis distintas cachuchas. Rodearte de gente mejor que tú. O sea, si algo he aprendido es que el camino es tan solitario que si no tienes como una silla, ¿no? O sea, y está cuatro patas. O sea, las tienes que tener claras, ¿no? Quiénes son estas personas que te complementan y tal. Resiliencia, súper difícil. La vida es difícil, ¿no? O sea, es difícil casarte, es difícil ser papá, es difícil dirigir, es difícil emprender, es difícil tener un podcast, es difícil. Todo lo que hacemos es difícil, hay que tener una dosis de resiliencia. Y cierro con un tema que tengo que mejorar mis propios hábitos, pero creo que todos menospreciamos el rol y el peso de salud mental y la importancia de tener rituales y hábitos que permiten tener cabeza fría, porque hacer frente a todos estos eventos inciertos, difíciles, se requiere mucho temple, ¿no? Entonces yo creo que sí, estos son lo que yo he aprendido en mi trayectoria profesional, pero los volteo como papá, sobre todo, digo, son repetibles y aplicables a cualquier tipo de tema personal. Y sobre todo esto que mencionas del estar viviendo en automático, de alguna forma, en cuanto a las decisiones, el que no queremos salir de la caja. Pues creo que sí funciona no solo para la parte de empresa, sino creo que realmente para que puedas cuestionar mejor las decisiones que estás tomando día a día. Sí, y si tienes 20 años, estás estudiando, pues la multitud te va a decir, te tienes que graduar, tienes que conseguir un trabajo que te dé certidumbre y luego conoces a alguien. O sea, ya sabes, como que la vida, eres papá, tienes que hacer este tipo de cosas, este tipo de... O sea, te rodea los caminos predecibles y yo creo que la gente se forja y crece en los caminos alternos, ¿no?
Entonces, ya eso es algo que aprendí en el emprendimiento y que lo veo en distintas facetas de mi vida. Vincent, pues te agradezco muchísimo el tiempo, A ti. el espacio. ¿Cómo te pueden encontrar las personas en LinkedIn y Endeavor y vean lo que están haciendo? Sí, soy una persona rara porque no tengo ninguna red social que no sea LinkedIn. No tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo Twitter. Lo tuve y afortunadamente por mi salud mental lo dejé antes de pandemia. La única forma es LinkedIn. Soy pésimo para dar seguimiento, pero es la única forma de poder tocar base. Va, pues por aquí vamos a dejar las redes sociales. Eso. Y pues muchas gracias por todo y pues recuerden que todo avance es progreso. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @progresivopodcast. Nos vemos en el próximo episodio.